Durante el período conocido como el Éxodo, bajo el liderazgo de Moisés, tuvo lugar una de las fugas más monumentales de la historia, donde más de 2 millones de esclavos lograron escapar de uno de los países más vigilados del mundo. Esta narrativa épica está llena de eventos milagrosos, varios de los cuales son ampliamente reconocidos en la Biblia. En esos días, los israelitas siguieron a Moisés, un hombre que presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Los prodigios se sucedían incesantemente, mientras Dios intervenía en favor de su pueblo. Algunos milagros parecían actos de magia, como cuando el bastón de Moisés se transformó en una serpiente, pero la mayoría eran claras manipulaciones de la naturaleza, demostrando el poder absoluto de Dios sobre toda su creación, siempre para el beneficio de su pueblo. Moisés fue un hombre que desde su nacimiento escapó de la muerte. El faraón había decretado que todos los niños varones fueran arrojados al río, infestado de cocodrilos, con la intención de reducir la población israelita. Moisés, sin embargo, sobrevivió y, al igual que José, fue criado en la corte y recibió una educación de élite en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia divina. Para los judíos, Moisés es el segundo personaje más importante del Antiguo Testamento después de Abraham. Su vida como príncipe egipcio terminó abruptamente cuando, en un arrebato de ira, mató a un esclavista egipcio, obligándolo a huir para salvar su vida. La vida de Moisés está llena de hechos fascinantes. Pasó 40 años como pastor en el desierto antes de regresar para vivir otros 40 años entre los israelitas. La mano de Dios era evidentemente visible en su vida. El encuentro de Moisés con Dios a través de la zarza ardiente es igualmente intrigante, no solo por la zarza en sí, sino también por las respuestas de Moisés. Al estar en tierra sagrada, Dios le ordenó quitarse los zapatos. Luego, le dijo que sería el elegido para liberar a los israelitas de Egipto. Moisés presentó 5 excusas para no hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería incapaz de convencer al pueblo de que Dios se había encontrado con él. Dios le aseguró que su poder estaría con él y haría milagros. Moisés entonces alegó que no sabía hablar, que su tartamudeo le impediría expresarse. Finalmente, Dios designó a su hermano Aarón como su portavoz. Dios ha decidido no revelar muchos detalles sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. En la Biblia hay 3 referencias a su fallecimiento y sepultura, cada una de las cuales envuelve la vida y muerte del gran profeta en un aura de misterio. Se sabe que tenía 120 años al morir. Deuteronomio 34, versículo 7 dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, sus ojos no se habían debilitado ni había perdido su vigor. A pesar de su avanzada edad, Moisés estaba en plena forma cuando fue llamado a casa. Murió solo, apoyado en una roca, en la cima del monte Nebo, mirando al otro lado del Jordán hacia la tierra prometida, en la cual nunca podría entrar. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meriba Cades. Condujo a los israelitas hasta el borde de Canaán, y se le permitió ver la tierra, pero no entrar en ella. Dios le permitió a Moisés vislumbrar la tierra prometida cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. En Números 27, versículos 12 y 13, el Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón». Dios explica en Deuteronomio 32, versículos 51 y 52, por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Esto es porque ustedes me fueron infieles en presencia de los israelitas en las aguas de Meriba Cades, en el desierto de Sin, y no mantuvieron mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto verás la tierra solo desde lejos. No entrarás en la tierra que doy al pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa de mostrarle a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. Números 20 narra el incidente en las aguas de Meriba Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Zin cerca del final de su viaje de 40 años.
La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Números 20, versículos 1 al 13, relata cómo el pueblo de Israel llegó al desierto de Zin en el primer mes, y Miriam murió y fue enterrada allí. No había agua para la comunidad, y ésta se reunió contra Moisés y Aarón, y se quejaron. ¿Por qué has traído a la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es un lugar para grano, ni higos, ni vides, ni granados, y no hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron de la comunidad y se postraron en la entrada de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció ante ellos. El Señor habló a Moisés diciendo: «Toma el bastón y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca ante sus ojos para que dé su agua. Sacarás agua de la roca para que la comunidad y su ganado beban». Moisés tomó el bastón como se le ordenó. Luego, Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca y les dijeron: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿acaso sacaremos agua de esta roca para ustedes?». Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con su bastón, y salió agua en abundancia, y la comunidad y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no confiaste en mí para honrarme como santo ante los ojos de los israelitas, no llevarás a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. El agua salió de la roca como Dios había prometido. Pero Dios inmediatamente dijo a Moisés y a Aarón que por no haber confiado lo suficiente en Él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. Aunque el castigo pueda parecer severo, un examen detallado de las acciones de Moisés revela varios errores. Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. En lugar de hablar a la roca, como Dios le había dicho, Moisés la golpeó con su vara. En un episodio anterior, Dios ordenó a Moisés que golpeara una roca con su bastón para obtener agua. Sin embargo, en esta ocasión, las instrucciones de Dios fueron diferentes. Dios quería que Moisés demostrara su fe, confiando en Él sin necesidad de usar la fuerza física. Moisés solo necesitaba obedecer a Dios y confiar en que Él cumpliría su promesa. Además, Moisés pareció atribuirse el mérito de haber hecho brotar el agua. Delante del pueblo reunido junto a la roca, Moisés actuó como si él y Aarón fueran responsables del milagro, en lugar de dar el crédito a Dios. Moisés hizo esto públicamente, y Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas comprendieran su santidad. En 1 Corintios 10, versículo 4, se menciona: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». La roca que proporciona agua se utiliza como símbolo de Cristo. La roca fue golpeada en Éxodo 17, versículo 6, de la misma manera que Cristo fue crucificado una vez, como se menciona en Hebreos 7, versículo 27. A diferencia de otros sumos sacerdotes, Él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Moisés, hablando a la roca en Números 20, podría haber sido visto como una imagen de oración. Jesús fue golpeado una vez y continúa brindando agua viva a quienes le oran con fe. Cuando Moisés, enojado, golpeó la roca, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. En Éxodo 17, Dios ordenó a Moisés golpear la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular. Cristo fue asesinado por nuestro bien y nos proporciona corrientes de agua viva, como la salvación. Según Hebreos, Cristo murió una vez por todas y no se requiere más sacrificio por los pecados. Entonces, cuando Dios ordenó a Moisés golpear la roca en el desierto en Éxodo 17, era para imaginar a Jesús sacrificado una vez para traer la salvación. Más tarde, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a hablarle a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Al golpear la roca nuevamente,
Moisés destruyó esta representación. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, la imagen habría quedado distorsionada, sugiriendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés, asegurándose de que se entendiera correctamente la imagen de la roca, impidiéndole entrar a la tierra prometida. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos alcanzar la salvación a través de las obras de la ley representadas por Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús. El castigo de Moisés por su desobediencia y orgullo, y por tergiversar el sacrificio de Cristo, fue severo. Se le prohibió entrar en la tierra prometida, como se menciona en Números 20, versículo 12. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no confiasteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado». A pesar de este castigo, nunca vemos a Moisés quejarse. En cambio, continúa liderando fielmente al pueblo y honrando a Dios, como se registra en Deuteronomio 34, versículos 1 al 6. «Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y a todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev, y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás allá. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, según la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su sepulcro hasta hoy. A pesar de enfrentar consecuencias por su desobediencia, Moisés murió con fe y honor. Fue honrado como el único hombre sepultado por el Señor. Sin embargo, sucedió un evento dramático más adelante en la palabra de Dios en este contexto, pero abordaremos eso más adelante en el video. El período de luto de 30 días superó el tiempo habitual de 7 días. A menudo nos resulta difícil despedirnos de aquellos a quienes amamos, ya sea en una escuela o en un cementerio. Creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, pero no debemos desesperarnos, porque sabemos que aquí en la tierra experimentamos dolor, mientras que los difuntos no tienen dolor allá. Podemos estar luchando aquí, pero los difuntos no lo están. Sabemos que están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, en los Evangelios, leemos que Moisés habló con Jesús en la cima de una montaña, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por sus semejantes. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin una lápida para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario o lugar de culto, lo cual parece plausible dada la tendencia de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas 1, versículo 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con Satanás por su cuerpo. Esta historia involucra a Moisés y otros 2 personajes. El primero es Satanás, descrito en la Biblia como un enemigo angélico de Dios y de quienes le siguen. Aunque todo lo que Dios creó era bueno, Génesis 1, versículo 31, Satanás decidió rebelarse contra el Señor, llevando a otros ángeles a seguir su rebelión. Ezequiel 28, versículo 15, Isaías 14, versículos 12 al 17. Satanás tentó a Eva a pecar en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, condenando a toda la humanidad a la maldición. Génesis 3, versículos 16 al 19, Romanos 5, versículo 12. Representado como una serpiente y un dragón en la Biblia, Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Promueve doctrinas falsas y trabaja astutamente para mantener a los incrédulos en esclavitud espiritual. Primera de Timoteo 4, versículo 1. La Biblia advierte que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Respecto a Satanás, la Biblia enseña que es un ser con mente, emociones y voluntad. Aunque es un ser creado,
y no equivalente a Dios. Ezequiel 28, versículo 15. Satanás no gobierna el infierno, que fue creado como castigo para él y sus demonios. Mateo 25, versículo 41. Satanás no vive en el infierno como se describe en la Biblia, y puede vagar por la tierra y entrar en el cielo. Job 1, versículos 6 al 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permite. Aunque no está en todas partes, Satanás supervisa una red de demonios conocidos como los gobernantes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Utiliza esta red para tentar y engañar a las personas, trabajando activamente para evitar que la palabra de Dios tenga efecto en los corazones de las personas. Mateo 13, versículos 3 y 4. Y ha cegado las mentes de los que no creen, para que no vean la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4, versículo 4. El segundo personaje mencionado es el arcángel Miguel, uno de los seres angelicales más prominentes de la Biblia. Miguel es un arcángel cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?». En Judas no se hace más mención de esta disputa angelical, lo que ha provocado debate entre los eruditos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar esta disputa angelical, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés. No entendemos por qué el diablo y Miguel estaban discutiendo sobre el cuerpo de Moisés. El diablo estaba del lado opuesto de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había matado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo: «El Señor te reprenda». Y el ángel sepultó a Moisés. Fue un final increíble para una vida asombrosa. Antes de cruzar el Jordán, la gente estuvo de luto por él durante un mes, a pesar de los misterios que rodearon la muerte y el entierro de Moisés. Conocemos algunos hechos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera, y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios, y nadie está exento de ella. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero una verdad es clara. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116, versículo 15. Hay otra lección en Judas. De la misma manera, con la fuerza de sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y abusan de los seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando discutía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una condena calumniosa, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas calumnian todo lo que no entienden. Y las mismas cosas que no entienden instintivamente, como lo hacen los animales irracionales, las destruirán. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín, se apresuraron a cometer el error de Balaam por ganancia, y fueron destruidos en la rebelión de Coré. Las Escrituras nos enseñan a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En este asunto, no eran responsables ante nadie más que ellos mismos. Además, este grupo calumnia a los gloriosos, blasfemarían en lugar de invocar al Señor, como lo hizo Miguel. ¿Por qué? No entendieron que Satanás no debe tomarse a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales, que actúan por instinto. Judas los compara con Caín, quien ofreció un sacrificio sin sangre, Balaam, quien ministró por dinero, y Coré, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos ellos fueron juzgados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado de Moisés. A lo largo de este video, hemos explorado los milagros, los desafíos y las lecciones espirituales que podemos aprender de su vida. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su fe y su obediencia nos inspiran a confiar en Dios en cada paso de nuestro propio viaje. Esperamos que esta exploración te haya llevado más cerca de comprender cómo la historia de Moisés no solo es fascinante, sino que también nos enseña sobre la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas hoy. Continúa creyendo, confiando y buscando a Dios en todo lo que haces. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos que exploran historias bíblicas y fortalecen nuestra fe. Hasta la próxima.